Bien, pues continuando con la sesión de mañana, ahora tenemos al profesor José Luis Gonzalo Sánchez Molero, que nos va a impartir una conferencia titulada El libro incunable, su impacto en la cultura escrita y lectora en el siglo XV. Bueno, de José Luis Gonzalo podríamos estar hablando mucho tiempo de su currículum, pero bueno, lo que interesa es que hable él, porque se pasa nuevamente de tiempo, entonces hay que dejarle todo el tiempo posible. ¿Cuántos micrófonos tengo? A ver, ¿cuántos? Bueno, simplemente para presentarle, es el decano de la facultad, como todos sabemos, una persona totalmente comprometida con esta facultad para que salga adelante después de todos los problemas que hemos tenido últimamente. Es un investigador de primera fila, ha participado en infinidad de proyectos de investigación, estaba como investigador en el CSIC, ya estando en la Complutense. Tiene también muchísimas publicaciones, monografías, capítulos, artículos de revistas en revistas nacionales e internacionales, además de índice de impacto. Ha obtenido el premio de bibliografía de la Biblioteca Nacional de España en el año 97 y el premio de investigación bibliográfica Bartolomé José Gallardo en el año 2002. Es un especialista en el libro del siglo XVI, sobre todo, Felipe II, y del libro japonés, del que también es un gran experto. Y bueno, yo he podido compartir con él en algún proyecto de investigación y de comisario en algunas exposiciones que ha estado participando, y sobre todo una en la que él estaba el de comisario en una de las últimas, la que tuvimos cuando Cisneros, la exposición de Cisneros, que se hizo en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. Así que bueno, no te quiero robar más tiempo, José Luis, así que te dejo con tu ponencia. Muchas gracias, Antonio. Buenos días. Voy a enlazar en cierta forma mi intervención con las últimas palabras que ha pronunciado la profesora, la doctora Marta Torres, sobre que los incunables hay que verlos también en su contexto, el contexto de producción, el contexto histórico en que esos libros se generaron y aquellos libros se leyeron, se comercializó con ellos, y que finalmente, siglos después, los incunabulistas se esfuerzan por controlar tal patrimonio bibliográfico y dar respuesta a algunos interrogantes. Entonces, lo que yo les propongo es volver al siglo XV y preguntarnos si estos incunables tenían la misma percepción, el lector de la época, que hoy nosotros les otorgamos. Hablamos de Gutenberg como un revolucionario que creó un gran cambio en la cultura y en la sociedad de la época. Hablamos de los incunables como joyas, como tesoros bibliográficos de nuestro patrimonio y de cada biblioteca que tiene la dicha de poseer ejemplares de los mismos, pero a lo mejor en el siglo XV no tenían tanta importancia esos libros. Por tanto, les voy a proponer dos cuestiones a lo largo de mi intervención, dos grandes cuestiones. Primero, plantear los incunables en base a un concepto, que es un concepto que yo mantengo en todas mis investigaciones y también en la docencia, que es que el libro antiguo tenemos que contemplarlo como testimonio histórico. Es verdad que eso es una deformación profesional o académica mía, porque yo soy historiador, no exactamente bibliógrafo, lo cual hace que yo vea un libro no tanto como un bibliotecario, sino que lo vea más como un historiador. Y a ese respecto, viendo los incunables, cada uno de los incunables como un testimonio histórico de su época, les propongo tres reflexiones. Los orígenes de la imprenta, qué interpretaciones había en el siglo XV, desde luego que 500 años después seguimos investigando sobre el origen de la imprenta, dónde se creó la imprenta con tipos móviles metálicos, etcétera, etcétera. ¿Pero qué se pensaba en el siglo XV al respecto? Dos, el mito de la multiplicación de ejemplares. Siempre acompañamos, y siempre estoy hablando ya desde el siglo XVI, la invención de la impresión con tipos metálicos, con tipos móviles metálicos de Gutenberg, con que la multiplicación de ejemplares provocó una revolución en la cultura, en la lectura, en la sociedad, hasta la actualidad. Bueno, para el lector del siglo XV fue tanto el efecto de la multiplicación de ejemplares. Y luego, por último, lo que yo llamo el síndrome de Tritemius, es decir, para nosotros los incunables, los
adoramos. Y estas jornadas FADOP y este 550 aniversario de Gutenberg, en cierta forma, reflejan el valor que hoy le damos a estos ejemplares impresos por primera vez en Europa. Pero en el siglo XV, a los incunables, los libros impresos, provocaban rechazo. Entre ellos el del famoso von Trithemius, Trithemius, que bueno, pues consideraba en 1493 que el libro impreso iba a traer grandes males a la sociedad de la época. Y no solo era Trithemius el que lo consideraba así, y tampoco era una idea nueva. Ya Petrarca decía algo parecido, como veremos, con la abundancia de códices en papel. Esto no puede ser, tanto libro es malo. Bueno, pues esto nos puede sorprender, pero en el siglo XV tenían otras opiniones al respecto. Las que hoy tenemos tampoco son del siglo XIX, no son de Hebler, ni son de Paz y Meliá, ni son de hoy. Es decir, la idea de que la invención de Gutenberg tuvo grandes beneficios para la sociedad de la época, no hay que remontarse demasiado. Es decir, ya Jacobo Converger, en su edición de La visión deleitable, Sevilla, 1526, pues hizo este elogio de la imprenta que expresa una visión canónica que se ha mantenido sobre sus virtudes hasta la actualidad. Entre las artes e invenciones sutiles que por los hombres han sido inventadas, se debe tener por muy señalada la invención del arte de imprimir libros. Por dos razones. Bueno, pasamos, lo tiene usted en pantalla, me voy a limitar a reproducir lo que está en negrita. Notorio es que antes de su invención eran muy raros los que alcanzaban los secretos así de la Sagrada Escritura como de las otras artes o ciencias. La imprenta permite la divulgación del conocimiento a una mayor cantidad de lectores interesados, porque todos no tenían posibilidad de comprar los libros por el mucho precio que valían y pocos bastaban a sortir librerías. Los códices, copias manuales, eran muy caros. Estamos en 1526, tampoco muy lejos. Empero después de la invención de esta divina arte, a causa de la mucha copia de libros, manifiesta es la multiplicación y gran fertilidad que hay en toda la cristiandad, de grandes hombres en todas las ciencias, y cuán es la cumbre, están hoy todas las artes y ciencias. Naturalmente, alguien que se dedicaba al comercio de libros no podía hablar de otra forma del libro impreso, como es lógico. Bueno, pues lo que nos dice Kronberger es muy parecido. Yo creo que hoy todos coincidiríamos o todos estamos formados en esta idea, pero ¿la compartían los lectores de solo 30 años antes? Bueno, lo primero que había que plantearse en esas reflexiones es los orígenes de la imprenta. Para nosotros es tema de investigación, es tema de divulgación, es tema de difusión, hay numerosas monografías al respecto y precisamente en el 2018 estamos celebrando el 550 aniversario de la muerte de Gutenberg, al cual académicamente todos le consideramos el promotor de la impresión con tipos móviles metálicos. Es cierto que en el siglo XV se dieron unas condiciones políticas, sociales, económicas, que propiciaron la necesidad de encontrar un sistema para reproducir de manera más rápida y barata los libros, la transmisión de la cultura. ¿Sobre quién dio con la clave para dar con esa solución, libros más rápidos de producir y más baratos? Pues ya sabemos que ha habido diferentes teorías sobre esa paternidad, que también digo paternidad y lo he puesto entre comillas, porque digo, bueno, paternidad, ¿por qué? ¿Por qué no puede haber sido maternidad? Claro, damos por supuesto que fue un hombre, siempre, pero ¿por qué no pudo ser la maternidad del invento de la impresión tipográfica en Europa? Como ya sabemos, y no les voy a repetir la historia que ya todos ustedes conocen, se ha atribuido a Gutenberg, a Fausto Johann Fuchs, porque la Biblia de Gutenberg, o la Biblia de 42 líneas, no apareció nunca el nombre de Gutenberg, sino que apareció el nombre del socio financiero, de Fuchs. También se ha atribuido al holandés Laurens Koster por esos impresos, ese Ars Minor, que pues si era silográfico, que si era tipográfico, impresos en Holanda. Y mucho más tarde, bueno, pues apareció en esa documentación del bohemio Procopio Waldvogel, que en esos años, en Aviñón, estaba enseñando un Ars Scribendi Artificialiter con unos telares, se dice en la documentación en latín de Aviñón, y bueno, pues aparentemente estaba enseñando a imprimir, e incluso en estos misterios
de la historia de la incunabulística, pues hay alguna hipótesis que dice que Procopio era Gutenberg, que se cambió el nombre y estaba buscando dinero para poder seguir sus inventos. Pero Procopio desapareció, huyó de Aviñón y nunca hasta ahora sabemos si fue Gutenberg camuflado en un bohemio. Bueno, lo que más sorprende es que en el siglo XV pues no nos interesó demasiado saber si era Gutenberg, si era Fausto. Es decir, si hay tantas hipótesis es porque nadie lo recogió. Un poquito después, cuando las primeras décadas del siglo XVI portugueses y españoles empiezan a viajar a Extremo Oriente, entonces ya se encuentran con que en China se están imprimiendo también libros. Y es a partir de ese momento cuando portugueses, españoles y chinos, en esa primera mitad del siglo XVI, empiezan a debatir entre ellos, al ver sus propios libros, quién inventó la imprenta. Y hay unos debates. Evidentemente los chinos tienen conciencia de que llevan imprimiendo muchos siglos y los europeos pues no tienen conciencia de que lleven imprimiendo mucho tiempo. Estamos hablando de 60, 70 años. Ese debate cultural entre ambas civilizaciones pues es recogido a fines del siglo XVI por Juan González de Mendoza en su Historia del Gran Reino de China, que nunca fue a China, ni mucho menos, pero sí tuvo la suerte de reunir muchas informaciones que misioneros españoles y portugueses en las décadas anteriores habían recogido sobre el tema de la cultura escrita y del libro en Extremo Oriente. Y claro, recoge y resume aquellos debates y nos dice, pero según los chinos afirman, su primer principio, el de la imprenta, fue en su reino. Y el inventor, un hombre que ellos reverencian por santo, de donde se derivó y trajo muchos años después, que ellos tenían el uso al reino de Alemania, por la Rusia y Moscovia, por donde tienen por cierto que se puede venir por tierra y que mercaderes que venían de allá al dicho reino por el mar Bermejo y de la Arabia Felice trajeron los libros, de donde el Juan Gutenbergo, a quien las historias hacen autor, ya estamos hablando de fines del XVI, tomó motivo para su invención. Los propios europeos no estaban muy seguros, es decir, si esto se le preguntaba, hay un debate, que es curioso, españoles y portugueses sí aceptan la posibilidad de que la imprenta europea pueda tener un origen oriental, sí lo aceptan. El padre Méndez, a principios del XIX, lo da por hipótesis más plausible. Incluso dice, bueno, los alemanes que se guarden su orgullo porque los chinos inventaron antes. Es decir, el propio Méndez está a principios del XIX, en su tipografía española, en la parte manuscrita, está reconociendo que probablemente la imprenta se originó en China. Pero eso, como digo, ya es en el siglo XIX. Desde luego, en el siglo XV, los contemporáneos a Gutenberg, como ya he dicho, tuvieron muy poco interés por quién había sido el inventor. Pero muy poco interés. Hoy hablamos de la noble arte, Kronberger habla de la noble arte, pero allí el libro impreso y el libro manuscrito estaban conviviendo y aquel noble arte no se veía como tan noble. Desde luego que el anonimato o la falta de interés sobre quién procedió a desarrollar la imprenta, pues bueno, pues tiene mucho que ver con el hecho que Gutenberg, pues sus 3 sociedades fracasaron y sobre todo la última, la que tuvo éxito, como ya sabemos, Fuchs le expulsó de la sociedad y le confiscó la mayor parte de los materiales tipográficos, de tal manera que Gutenberg pues tuvo que dedicarse a vender, entre comillas, compartir el secreto en otras ciudades y bueno, pues tuvo se le arrebató, por así decirlo, la invención por sus socios financieros. Pero bueno, pues ya como digo, hasta Polidoro Virgilio, en su De Inventoribus Rerum, que se publica la primera edición en 1499 y que luego se amplía muchísimo en 1521, pues no aparece ya claramente reflejado que Gutenberg fue el creador de la imprenta y Polidoro Virgilio hace también un elogio de la imprenta. Como estamos viendo, ya fines del siglo XV o primeras décadas del siglo XVI, como lo que hemos leído de Kronberger. Claro, este desinterés, que puede tener razones en que se veía como una cosa muy utilitaria o comercial, mercantil, hoy lo vemos como un arte, lo vemos como patrimonio, por el hecho también de que Gutenberg perdió la publicidad y el protagonismo de su propia invención, pues también se puede ver desde un punto de vista más general. Es decir, esa exaltación que hemos hecho nosotros de la imprenta, que fue muy importante, es decir, que dirán ustedes, ¿está usted atacando la imprenta? No, les estoy proponiendo es, vamos a entender lo que pasó en el siglo XV. Había gente que le gustaba la imprenta y había gente que no le gustó nunca la imprenta. Vamos a ponerlo un poco en su contexto. Bueno, pues como digo, de una manera mucho más general, se puede entender
que en 1450, 1460, muchos lectores de la época no vieran el libro impreso como una novedad tan importante. Claro, nosotros hacemos un poco la dicotomía, libro manuscrito, aparece Gutenberg, el libro manuscrito desaparece y el libro impreso lo sustituye, como una manera muy radical. Y probablemente los lectores de la época, cuando vieron el primer libro impreso, dijeron, uno, se parece mucho a un códice, que es lo que pretendían los impresores, que se pareciera a un códice para que el lector no chocara, el horizonte de expectativas del lector no chocara, es más barato, pero bueno, se sigue pareciendo a lo que yo leía, pero también hay que tener en cuenta que esos libros más baratos, el principal comprador no era el obispo, no era el rey, no era el noble. El principal comprador era ese público artesanado burgués de las ciudades o bajo clero, que realmente cuando lo veía decía, pues se parece ya a los libros en madera, a los libros, la impresión xilográfica, que como sabemos ya estaba muy extendida en la primera mitad del siglo XV en los Países Bajos, en el norte de Francia, en la cuenca del Rin y en algunas ciudades alemanas cercanas a la cuenca del Rin. Ya había una producción de libros xilográficos muy importante y estaba plenamente consolidada. Para nosotros es libro manuscrito, libro impreso. Probablemente para un lector del siglo XV el libro manuscrito era predominante, ya había libros baratos xilográficos y ahora había aparecido el libro tipográfico, que vamos a ver si es más barato o más caro. ¿Hay tanta diferencia? Pues ellos tienen un abanico de libros delante de ellos que a veces nosotros no percibimos. Y claro, si a todo esto lo vinculamos con la producción múltiple de ejemplares, habría que decir que la producción múltiple de ejemplares durante la Baja Edad Media se fue consiguiendo de una manera manuscrita y se fue consiguiendo el abaratamiento. Pero es que ya el libro xilográfico estaba permitiendo la producción múltiple de ejemplares. Es verdad que la impresión tipográfica va a sustituir a la xilográfica porque es mucho mejor y soluciona problemas. Pero claro, eso probablemente en 1450, 1460, 1470 no fuera tan evidente para parte de los protagonistas y de los lectores de aquellos libros. Les he puesto una imagen del Bois Protat, este taco xilográfico fragmentario, datado en 1370, puede que sea muy posterior, y también puede que fuera para imprimir libros o que fuera para imprimir tisús, telas. Es decir, puede tener las dos posibilidades ese fragmento de la crucifixión, pero desde el punto de vista de la multiplicación de ejemplares, de la reproducción múltiple de texto o de imágenes, pues desde luego puede ser tan importante como la Biblia de 42 líneas, pero a que no la tenemos concebida de esta forma. Este resto de los orígenes de la impresión xilográfica en Europa. Bueno, los orígenes de la técnica xilográfica en Europa, como digo, han sido también ampliamente debatidos. Voy a poner algunos ejemplos. Yo considero, y tiene bastante sentido, ya solamente viendo el Bois Protat, es que surgió como una solución técnica para ilustrar con mayor rapidez los libros. Y el pleito de Brujas de 1423, aunque fragmentario, no nos ha llegado completo, ya nos está planteando que eso es lo que está ocurriendo. El gremio de pintores de Brujas se ve acusado por el gremio de libreros copistas, de estar haciendo una producción desleal. Los pintores están produciendo libros. Hasta ese momento, pintores y libreros están colaborando extraordinariamente en Brujas para la producción de los libros de horas, manuscritos. Brujas y París son los dos grandes centros de producción de libros de horas manuscritos en toda la Europa del Norte. Claro, esos libros de horas no solo es el texto, que ya se ha consolidado un sistema de copia, de rúbrica muy rápido, por lo tanto, para poder satisfacer esos libros de horas en octavo o formatos más pequeños que se venden no solo a la nobleza, sino que se venden a todo ese público urbano que demanda esa nueva forma de devoción, pero claro, no solo es el texto, no solo son las oraciones, también tiene que ir acompañado de las ilustraciones. Claro, la copia puede ser más rápida, porque es mecánica, automática para el copista, si se quiere, ya está habituado y reproduce los mismos textos, y entre varios copistas, pero claro, la ilustración, el boceto, el dibujo y luego la iluminación o coloreado, eso es más lento y ralentiza el proceso de terminación de estos libros de horas que hay que sacar rápidamente al mercado, que es probablemente lo que los pintores, iluminadores, se entiende también, de Brujas hacían,
Pues eso que tienen ustedes ahí más abajo, la técnica de la silominiatura. Aceleraban el proceso de producción pasando los bocetos de las imágenes sacras que luego repetían en los libros de horas, primero por la técnica del estarcido a un papel, y del papel, por la técnica del estarcido otra vez, se pasaba a un taco de madera, luego ese taco de madera se entintaba, estampabas en los huecos que habían dejado los copistas, y al menos ya el tema del borrador, del dibujo lineal inicial, pues lo tenías ya plenamente solucionado y solo tenías que iluminar. Pero esta técnica ni siquiera era original de los libreros de brujas, sino que como ya se ha demostrado, ya se practicaba en Italia en el siglo XIII y también se siguió practicando para algunos incunables durante el periodo posterior. La técnica silográfica de este tipo para acelerar el proceso de producción. La técnica silográfica europea pues también puede plantearse que procedía de China, donde realmente conocían la impresión con tipos móviles metálicos, pero la aplicaban muy poquito porque era muy cara en comparación con lo que ideó Gutenberg, que era muy barato. Y por lo tanto en China, en Japón, tienden siempre a hacer libros silográficos, con tablas silográficas y ya más raramente con tipos móviles de madera. Y en esa teoría de que el libro impreso llegó a Europa por medio de los tártaros o de los mongoles o del mar de Arabia, que decían los chinos a los misioneros españoles y portugueses, pues hay que tener en cuenta que muy probablemente a lo que se estaban refiriendo no eran libros tipográficos, se estaban refiriendo a libros impresos silográficos, porque los chinos sobre todo producían libros impresos silográficos. Los misioneros ya debían tener un poquito olvidado que había libros silográficos en Europa en el siglo XV, pero eran unos y otros, eran libros impresos. Bien, lo que decían los chinos de que los libros habían llegado por Tartaria, los mongoles, y que Procopio Waldvogel, si ya hacemos un poco de novela, como venía de Bohemia, un poquito cerca de Rusia, lo había visto de algún tártaro, yo lo dudo porque no creo que los tártaros en sus cabalgadas su principal pretensión fuera llevar libros silográficos o tablas silográficas chinas hasta Hungría, lo dudo mucho. Pero, sin embargo, sí me parece mucho más coherente la segunda parte de lo que dice Juan González de Mendoza, que aquellos libros silográficos llegaron por Arabia, por el Mar Rojo. ¿Y por qué me parece mucho más coherente? Porque, desde luego, que la comunicación cultural entre China y Europa, si miramos hacia atrás en el tiempo y miramos la Baja Edad Media, ¿quiénes fueron los intermediarios? Fueron siempre los árabes. El papel viene de China, pero viene por medio de los árabes. No lo trae Marco Polo ni nos lo traen los tártaros. Vienen los árabes que lo conocen y lo adaptan a otra técnica de producción del papel y luego de allí llega a Europa en el siglo XIII. Esto no solo se produce con el papel. También les sorprenderá, ya lo veremos, que los calamarios portátiles europeos de la Baja Edad Media son copias de los calamarios portátiles que usaban los árabes y que los árabes habían copiado de los chinos, de los yatates. La escritura portátil llega a Europa precisamente a través de los árabes. ¿Llegó también la técnica silográfica a Europa a través de los árabes, como aquellos chinos le estaban diciendo a los misioneros españoles y portugueses? La hipótesis puede sorprender, porque bien sabemos que en el siglo XVI el mundo musulmán se cerró a la imprenta. La imprenta es mala. La imprenta es contraria al Corán. La imprenta es un invento de los infieles. Claro, aquí no se trataba de que los musulmanes desconocieran que existía el libro impreso. Lo conocían perfectamente porque éramos dos civilizaciones fronterizas. Claro que sabían que existía el libro impreso, pero en el siglo XVI lo rechazan por razones religiosas, que en el fondo también eran razones económicas. El libro impreso va a quitar mano de obra, beneficios económicos, a las madrasas, que son las que están produciendo esos libros de manera manuscrita. Y luego nos inventamos que el Corán hay que escribirlo siempre con cálamo. Pues perfecto. Ya tenemos la razón teológica dentro de la religión musulmana que impide que usted produzca o lea libros impresos por técnica tipográfica que son de los infieles. Pero eso es en el siglo XVI. Cuando musulmanes y europeos, su libro es el manuscrito, eso no existe. Lo que están llegando, en cambio, son libros chinos. Y antes del siglo XVI, antes del siglo XV, lo que sí tenemos es evidencias de que en el mundo musulmán sí se ha adoptado la técnica silográfica. Y se ha adoptado la técnica silográfica
para dos productos, para los amuletos y para los naipes. Les pongo aquí algunos ejemplos. Lo primero no es un libro xilográfico, eso es un amuleto, vamos, un amuleto. Aquí, yo creo que aquí hay muchos tipógrafos. Eso que tienen ahí apareció en la Yenizá del Cairo y son amuletos contra escorpiones y arañas, en hebreo. Está manuscrito. Ahora, si ustedes lo ven, ¿a eso qué les recuerda? ¿Eso no ya está trasladándonos un pliego impreso manuscrito? Es decir, si yo no les digo lo que es, esto es del siglo XII. Apareció tirado, ya saben ustedes que los hebreos no pueden tirar ningún texto sagrado y por lo tanto se depositan en almacenes, y esta es de la Yenizá del Cairo. Pues nos recuerda ya, esto es multiplicación de ejemplares, de verdad que son amuletos, pero aquí ya tenemos la idea de la multiplicación de ejemplares. Lo siguiente que tienen aquí es un amuleto en árabe, también de Egipto, que ya está hecho con plancha xilográfica de madera, en formato rollo, con la estrella de Salomón como símbolo protector, y esto está hecho con plancha xilográfica. Con planchas xilográficas los árabes también imprimen sus naipes. Los naipes, ¿de dónde llegan a Europa? Llegan precisamente a través de las cruzadas. Los árabes imprimen sus naipes con plancha xilográfica y también, como sabemos, en Europa los naipes se imprimen de manera xilográfica, de manera paralela con los propios libros xilográficos que hemos citado a continuación. ¿Qué impide que una técnica xilográfica que en los siglos XIII, XIV, XV se está empleando en el norte de África pudiera en Italia, silo, esa técnica silo miniatura, pasar a convertirse también en una técnica que de muchas estampas xilográficas, antes de los libros xilográficos están las estampas, muchas de esas estampas están concebidas precisamente como amuleto, como en esta cajita, ahí se pega la estampa xilográfica de la caja que protege al viajero. Por lo tanto, quizás podamos ver un origen árabe a la técnica xilográfica en Europa. Lo que es cierto es que luego la técnica xilográfica en Europa rompe la idea de que el libro xilográfico es solo un amuleto, etcétera, en el mundo musulmán, y pasa a convertirse en libro. ¿Por qué pasa a convertirse en libro? Bueno, pues cuando la técnica xilográfica llega al mundo musulmán, el mundo musulmán está en decadencia. Como ya saben ustedes, hay dos ritmos distintos. La Europa alto medieval es una Europa en decadencia desde el punto de vista cultural, con un gran analfabetismo, y la cultura está solo en los monasterios. La Europa bajo medieval, en cambio, se vuelven a poblar las ciudades y la cultura pasa de los monasterios al mundo urbano y hay una gran eclosión, una gran necesidad cultural. En el mundo musulmán es al revés. El mundo musulmán, vamos a llamarlo alto medieval, es el gran esplendor cultural, y cuando llegamos a la Baja Edad Media, tras las cruzadas, tras la invasión mongola, la división política, el fanatismo religioso, hace que haya una decadencia cultural. Cuando llega la técnica xilográfica a el mundo musulmán es en la Baja Edad Media, y la técnica xilográfica se queda limitada a amuletos, a productos menores. Sin embargo, esa misma técnica xilográfica, cuando llega a un punto, a un contexto tan favorable como la Europa bajo medieval, esa técnica se desarrolla al máximo, porque es necesaria para satisfacer la demanda de libros, cosa que en el mundo musulmán no existía en ese momento esa demanda. Esa demanda de libros nos la refleja muy bien la espiritualidad urbana de la devotio moderna, y ahí tenemos esa carta de Gerardo el Grande: para la construcción de una iglesia espiritual necesitamos ciencia y libros, y añade, y muchos, esos muchos libros que se necesitaban a principios del siglo XV para esa revolución espiritual de la sociedad bajo medieval, inicialmente la va a proporcionar la técnica xilográfica. Y lo hizo durante 50 años. Por esa razón, cuando aparece el libro impreso, muchos lectores de la época, sus necesidades lectoras y su necesidad de libros baratos y múltiples ya había sido satisfecha por los libros xilográficos o quiroxilográficos. Ahí les he puesto dos ejemplos. Como digo, por lo tanto, hoy vamos a seguir con la segunda reflexión. Ahí pone 3, me he equivocado, es la 2. Es el mito de la multiplicación de ejemplares para el lector del siglo XV. Punto básico que todos compartimos: la imprenta se extiende rápidamente entre 1450 y 1475. Es decir, todo lo que estoy diciendo no significa que la imprenta
no sea más competitiva que el libro xilográfico, lo va a ser. Ahora trasladarlo un poco a ustedes. En esta misma época tenemos el libro industrial y tenemos el libro electrónico y digital. Ustedes, el libro electrónico o digital, tienen su propio debate interno sobre sus beneficios y sus defectos. El lector del siglo XV también se encontró con un debate muy parecido. Claro que el libro electrónico, vamos, las maquinitas que nos leen, los Kindle y tal, los ebook, nos leen muchos más libros y podemos meter muchos más libros ahí. Desde luego, multiplicación de ejemplares no cabe duda. Pero cada uno de ustedes tiene un debate sobre yo prefiero leer un libro impreso o yo prefiero leer en mi ebook. Pues en el siglo XV ocurrió algo parecido. Y el ebook también nos trata otra vez el tema de la sobreabundancia. Eso de que yo pueda tener 500 libros en mi ebook, de una biblioteca entera, pues ya estamos hablando de la multiplicación de ejemplares en otra escala, pero paradójicamente muy parecida a lo que el lector del siglo XV podía parecerle. Bueno, el fenómeno de la sobreabundancia de libros, otra vez pongámoslo en el contexto. Parece que llega Gutenberg y de repente Europa se llena de libros y todos empezamos a leer y nos alfabetizamos y leemos cosas que no habíamos leído nunca. ¡Uy, cuidado! Esta sobreabundancia ya se había experimentado en Europa durante, sobre todo, la primera mitad del siglo XIV. Luego llega 1350, llega la peste negra y evidentemente hay un retroceso demográfico y cultural importante hasta que recuperamos la población y el desarrollo urbano. Pero esta actitud sobre que hay sobreabundancia de libros también la encontramos en Petrarca. Ya lo veremos. En 1336 Petrarca dice, cuidado, se copia tanto en papel y eso abarata los libros y se están copiando tantos libros y no es bueno que haya tantos libros a disposición de los lectores. Y eso dice Petrarca en 1336. Todavía no hay imprenta, pero ya considera que hay una sobreabundancia de los libros manuscritos que el papel, el cambio de soporte de pergamino al papel permite. Y por tanto, en el siglo XV, con el libro en papel manuscrito y el libro xilográfico, pues claro, la multiplicación de ejemplares no es tan radical como nosotros la comparamos con el libro impreso. Y de luego, cuando cambia una sociedad y la relación de la sociedad con la lectura se produce, no es tanto porque una técnica aparezca. Gutenberg tuvo la suerte, o el acierto, ambas cosas, de desarrollar su invención en una época en que esa invención era necesaria. Si Gutenberg hubiera inventado la impresión con tipos móviles metálicos en la Europa del año 1150, pues la habrían mirado como un loco y digo, bueno, ¿y eso para qué nos vale? No hay demanda para su invento. Es verdad que en el siglo XV sí había demanda para su invento, pero ese fenómeno de la multiplicación, de esos cambios relacionados con los cambios culturales, no son distintos entre la Baja Edad Media y el siglo XV. Entre los siglos XIII y XIV, hasta 1350, tenemos la crisis del Sacro Imperio, el fortalecimiento feudal de los reinos del papado, el crecimiento de las ciudades y el comercio con Oriente. Todo eso hace que haya nuevas necesidades de escritura y de libros. Y esas necesidades, ¿cómo se satisfacen? Bueno, por las universidades, a través de una nueva religiosidad, dominicos y franciscanos, y naturalmente hay unas necesidades económicas y administrativas, una burocracia que necesita señores que escriban o que hagan documentos. Las bulas impresas no es más que acelerar el proceso de producción de textos manuscritos administrativos, de religioso-administrativos de la época. Se hace un formulario impreso. Pero en el siglo XV la crisis del Sacro Imperio sigue estando ahí, el fortalecimiento autoritario de los reinos, reyes católicos, Francia y papado es también evidente, necesitan administración, necesitan el libro como producto de propaganda y consolidación política, y el crecimiento de las ciudades también, y el comercio, ya no es con el Próximo Oriente, ahora es con Extremo Oriente. También están llegando influencias culturales, escritas o librarias procedentes de otras civilizaciones. Y esas necesidades, esos factores políticos y sociales, crean unas necesidades que son las mismas. Universidades, se crean más universidades, aquí tenemos la Complutense, Cardenal Cisneros. El humanismo es lo que se incorpora. Religiosas, más órdenes religiosas, católicas, pero también nos aparece la herejía del siglo XV, los husitas y luego ya Lutero. Y económicas administrativas, pues evidentemente la monarquía autoritaria necesita más burocracia, necesita más notarios, necesita más formularios, necesita más producto impreso o manuscrito para funcionar. Por lo tanto, son las mismas necesidades, el mismo contexto. Si volvemos a la Baja Edad Media y queremos ver cómo esos factores influyen, pues el impacto en la escritura y los materiales de la escritura que provocó la introducción del papel y la reaparición del comercio librario, en la Alta Edad Media no había comercio librario, pues también se refleja en el arte.
Tiene aquí 3 imágenes. Una, el calamario portátil que antes les he dicho, la posibilidad de escribir en cualquier lugar, la portabilidad de la escritura, la incorporación y protagonismo de la mujer en la cultura escrita de la época. Por eso digo que no hablemos tanto de paternidad. No existe el término paternidad, maternidad, y no voy a emplear un término que sea adecuado al lenguaje de género. Pero la mujer en el siglo XV es protagonista de la escritura y de la cultura. Por lo tanto, no desaprovechemos la oportunidad de encontrar la madre del libro impreso. Ya sabemos que las impresoras, las viudas de impresores, también eran muy importantes. Pero a lo mejor hubo una abuela de esas madres o viudas de impresores. Y por último, la posibilidad del libro portátil. Algo que siempre vinculamos con el libro impreso es que el libro impreso permitió la portabilidad. Los libros en octavo de Aldo Manucho, el libro de bolsillo, que ya existían en la Baja Edad Media, con otras formas. Pero Aldo Manucho tampoco está generando un producto que para el consumidor de la época fuera tan distinto o permitiera la portabilidad de manera tan radical como nosotros consideramos. Bueno, pues esa portabilidad de la escritura la podemos ver también en estas imágenes. Alta Edad Media, la escritura está vinculada a un espacio habitacional y a un escritorio donde la escritura es fija. A través de la influencia islámica llegan los calamarios portátiles, hay más necesidad de escritura en la Baja Edad Media y, por lo tanto, ¿qué cambio? Esto de estar escribiendo en un soporte fijo y este otro protagonista, este autor, que está escribiendo encima de sus rodillas. Aquí el arte nos está reflejando que ha habido un cambio de relación con la escritura. Es mucho más portable en la Baja Edad Media o en esta otra imagen donde evidentemente ya el sistema de escritura se ve que está mucho más liberado. Y la escritura no podemos separarla de la lectura. Estos calamarios portátiles, aquí tienen ustedes algunos que se han conservado, de cuero, como digo, se originan en China, llegan al mundo musulmán y del mundo musulmán, con las cruzadas, pasan al mundo occidental. En los cuadros suelen vincularse con San Juan Evangelista, porque claro, como San Juan Evangelista está en Patmos, está en una isla desierta, por así decirlo, pues claro, ¿cómo va a estar escribiendo en un escritorio? Los pintores góticos y renacentistas suponen que lo que usaba era un calamario portátil para escribir su evangelio y su apocalipsis en Patmos, como el que ustedes tienen ahí y los ejemplos que se han conservado. Calamarios portátiles que en muchas ocasiones ya aparecen, siglo XV, principios del siglo XVI, acompañados de libros en pequeños formatos. Los libros con encuadernaciones de bolsa, como ahí San Antonio Abad. Claro, San Antonio Abad está en el desierto. ¿Qué libro iba a llevar? Pues un libro portátil, un libro de cinto, un libro de bolsa. Es decir, el arte se adapta a los elementos que el fiel de la época podía considerar lógicos. Antonio Abad, que lee en el desierto, pues un libro portátil. Libros portátiles que también son libros en miniatura, un libro de horas en miniatura, el Codex Rotundus, que también saben ustedes que es un libro pequeñito, y luego también libros portátiles antes de Aldo Manucho, pues podemos encontrarlos aquí, otra vez San Antonio Abad, escribiendo con un tintero portátil y hay un pequeño volumen con una encuadernación de cartera, que quizás incluso sea un libro xilográfico, pues esto es un cuadro de principios del siglo XVI. Bueno, y esos formatos portátiles que vinculamos tanto con la imprenta incunable Aldo Manucho, bueno, pues Petrarca, otra vez Petrarca, nos cuenta que él siempre iba con unas confesiones de San Agustín que él denomina pugilare opusculum, es decir, un pugilar, como los antiguos pugilares romanos que se llevaban en el puño, como un libro portátil, y reclama que haya más libros portátiles, más libros en miniatura, pugilares, que evidentemente, como acabamos de ver en la diapositiva anterior, los copistas del siglo XV ya estaban proporcionando, copistas e iluminadores. Que Aldo Manucho crea un género editorial que llega hasta la actualidad, evidentemente que es muy importante, pero pongamos a Aldo Manucho en su contexto. Los que compraban sus libros de bolsillo, sus ediciones de Aldo, en latín y en griego, estaban comprando un producto de gran contenido textual, de gran importancia en contenido textual, un producto pensado para el humanista. Pero en sí, el libro en octavo, o el libro portátil, ya se disponía para otro tipo de productos lectores de ocio o de religiosidad. Y bueno, la multiplicación de ejemplares de la imprenta que provocó, también provocó una enorme tipología libraria. Pero esa tipología libraria vinculada a la imprenta, la multiplicación de ejemplares, más lectores, hay que satisfacer la demanda de los lectores, provocó con la imprenta gran variedad de libros. Y aquí hay profesores, como el profesor Fermín de los Reyes, que da precisamente tipología del libro impreso. Y hay múltiples tipologías. Volvamos a la Baja Edad Media, volvamos al siglo XV.
como también hubo sobreabundancia de ejemplares, había que satisfacer muchas lecturas diferentes, también hubo una tipología mucho más, muy amplia de libros a disposición de los lectores, y que ahí, bueno, pues les pongo simplemente una lista que es mínima de la tipología del Códice Bajo medieval. Y si vamos a algunos testimonios de esa sobreabundancia de ejemplares en la Baja Edad Media, pues nos vamos a Ramon Llull, que quizás sea un ejemplo muy individualizado, pero claro, Ramon Llull en el siglo XIV presumía de haber escrito más de 300 libros. ¿Hacía falta la imprenta para escribir 300 libros? En el caso de Ramon Llull no era incompatible. No todos los libros eran de 1000 páginas, no todos los libros eran tipo Dan Brown, evidentemente, pero él podía presumir de que había escrito 300 libros en su vida. Bueno. Y ya para concluir, ¿cómo voy de tiempo? Muy bien, ¿no? Esta vez yo creo que voy como una... Claro, tanto quejarse de que hablo mucho, de que hablo mucho, pero... No. ¿Cuánto me queda? No, es por adornarme. ¿No hace falta? Ah, bueno, vale. Es que no llevo reloj. Con los decanos no llevamos reloj, porque ¿para qué? Todos los días, al igual. 5 minutos, bien. Bueno, ya lo último, el síndrome de Tritemius, que ya saben que es una enfermedad, entre comillas, cuya denominación acuñé en las aulas de esta facultad, y que, bueno, poco a poco va teniendo éxito. ¿Qué es el síndrome de Tritemius? Para los que no lo conozcan, es el rechazo que provoca en todos nosotros los cambios en la comunicación y conservación de la cultura. Nosotros somos seres culturales y consumimos cultura. Cuando nos cambian los canales de comunicación y de conservación de la cultura, pues entonces nos resentimos. Y el síndrome de Tritemius es el rechazo. Si de la cultura oral pasamos a la cultura manuscrita, pues cuando tú estás 4000 años con cultura oral te parece maravillosa. Y eso del libro, la letra, eso Sócrates ya lo decía, la escritura llevará a la mentira y a la desaparición y a la desmemoria. Así lo decía Sócrates, que estaba formado en la cultura oral. A nosotros nos sorprende que decimos, la escritura es la verdad. Para Sócrates la palabra era la verdad. Cuando ese libro manuscrito fue sustituido por el libro impreso, en el siglo XV, o empezó a ser sustituido, pues también se produjo el rechazo al libro impreso. Y quien mejor ejemplificó ese rechazo, porque escribió un manualito, el de Laude Scriptorum Manualium, de Tritemius, en 1494, fue este señor Tritemius, que después superó la enfermedad. Todos vamos a superar la enfermedad de que no nos gusta el ebook. Llegará un momento en que solo emplearemos ebook. Y él dirá, no, el libro en papel no desaparecerá. Lo bien que huele, lo que tal, lo de leerlo al lado de la ventana, etcétera, etcétera, ya. Pero tiene sus defectos, necesita electricidad, pero ya inventarán algo para que no necesite energía y vete a saber, ¿no? Pero bueno, tampoco los manuscritos se han conservado todos y los incunables tampoco se han conservado todos. Eso de que queremos que se conserve todo, pues el libro electrónico tampoco puede garantizarlo, ¿eh? Bueno, esto lo pasamos al siglo XV, lo hemos visto ya en el siglo XX, XXI, lo pasamos al siglo XV. Bueno, pues la resistencia a la imprenta en el siglo XV fueron más importantes de lo que parece. De verdad que la imprenta se extendió maravillosamente, con una gran rapidez y por muchos países, ciudades, etcétera, pero en unas condiciones complicadas. Porque como bien sabemos, aquellos impresores, en su mayor parte, excepto algunos alemanes que lograron en Nuremberg y en Estrasburgo crear, y luego en Venecia, crear una buena industria editorial, lo habitual es que fueran impresores ambulantes, que llegaban a la ciudad, publicaban 3 o 4 libros, que era la demanda que había en la ciudad, y después le decían, el obispo o quien correspondiera, aquí ya no hay más negocio. Y se iba el impresor, y esa ciudad, ¿cómo se seguían surtiendo de libros? Los libros manuscritos. Es decir, nos olvidamos un poco de que la dinámica finalmente triunfó. Pero la dinámica no fue tan sencilla como puede darnos la sensación estos mapas que aparecen ciudades. Sí, muchas ciudades. Bueno, sí, pero es luego ciudades que luego se retrae. Es decir, fue un fenómeno un poquito más, como llama, con una dilatación hacia adelante y hacia atrás, que tiene cierta explicación. Primero, lo que acabo de explicar, la demanda no era generalizada, y luego esa demanda que no era generalizada, que lo llegará a ser en el siglo XVI, o fines del siglo XV, principios del XVI, también tuvo que luchar con la resistencia de los talleres de copistas. Los grandes talleres de copistas en Bolonia, para la universidad, en París, para la universidad, y los libros de horas, en Bolonia o en Nápoles, pero me he puesto repetido 2 veces Bolonia, uno es Roma, la Cancillería Pontificia, pues esos copistas no querían perder el negocio.
Y usted me viene con un libro impreso más barato y yo quiero seguir produciendo de manera manuscrita, me ha quitado el negocio. Esa resistencia se solucionará, como bien sabemos. Al final, el copista se va a convertir en impresor y, por lo tanto, se va a reciclar profesionalmente. Ese es el éxito de la imprenta, el reciclado profesional de los copistas bajo medievales del siglo XV. Otra resistencia con la que se encuentran es el gusto cortesano por el códice iluminado. Ese gusto cortesano, lo llamamos cortesano porque el códice iluminado es el más bonito, pero había códices de menos calidad estética y la gente seguía vinculados a ellos. Luego veremos algunos ejemplos que también nos proporciona el arte. Ese gusto por el libro iluminado, por el libro manuscrito, fuera de la corte o fuera de menor riqueza el libro, ustedes también lo representan hoy en la actualidad con su aprecio por el libro industrial, e incluso cuando se coge un libro industrial recién impreso, qué bien huele la tinta. Bueno, pues también en el siglo XV existían esas resistencias con respecto al libro impreso, y Tritemius lo dice: el libro impreso es sucio, el libro manuscrito es limpio. Es decir, no estamos hablando de cosas que nos parezcan tan alejadas de nuestra mentalidad actual. Y como digo, fue Tritemius, en su Laude Scriptorum Manualium, en 1493, que no se publicó, se difundió de manera manuscrita, se publicaría mucho más tarde, el que hizo la última defensa del Códice Medieval. Cuando se habla del Laude Manualium, se suele pensar, bueno, pues un contenido un poquito, digamos, claro, se le critica, claro, ¿cómo no le va a gustar los libros impresos a este hombre? Este hombre es un arcaico, este será un ultracatólico, este será... Espere usted, Tritemius era un cerebrín de la época, era uno de los grandes eruditos de la época. Cuando esto dice Tritemius, no es solo porque, uno, Tritemius escribe por varios motivos. La multiplicación de ejemplares está provocando que el control de la cultura ya no esté en una minoría, como la suya, eclesiástica, humanística, culta, como lo queramos decir. Es verdad. Pero Tritemius no solo... Y no lo dice de manera tan clara. Petrarca sí lo dice de manera tan clara. Ahora veremos. Pero Tritemius lo que critica fundamentalmente es que el libro impreso está provocando un cambio en la manera en que el conocimiento se adquiere. Eso sí es síndrome de Tritemius, no es pérdida de control. El libro impreso, antes con el libro manuscrito, él lo dice, porque más lo que está intentando es convencer a los eclesiásticos que sigan copiando de manera manual sus libros, porque copiarlos de manera manual permite una adquisición del conocimiento mejor. Si te lo dan impreso, esa adquisición del conocimiento se pierde. Tritemius coordina muy bien aprender y memorizar por medio de la copia manual, y esto con el libro impreso desaparece, ya te lo dan escrito. Si lo trasladamos a nuestra época, también podemos encontrarnos con lo mismo. ¿Cuántos de nosotros para ir al examen tendemos a hacernos esquemas para aprenderlos ya? Pero es que la propia tarea de copiarlo tú te está ayudando a memorizarlo. Y ahora lo tenemos en Internet, y si corto y pego, ¿yo memorizo lo que corto y pego? Yo no memorizo lo que corto y pego. Allá va. Esto es lo que realmente critica Tritemius. Y luego sí añade, el libro manuscrito es muy bonito, la letra es muy bonita, el libro impreso es sucio, acércate a una imprenta y lo mal que huele. Claro, está hablando de la guarrás, con la que se fabrican las tintas y con la que se limpian los tipos. Es decir, hacer ya una cosa un poquito de más de escarnio sobre los impresores. Y luego añade lo último: ¿quién controla la calidad de los contenidos del libro impreso? ¿Quién me está diciendo a mí que ese impresor, que lo único que quiere es vender un libro barato, cuando me da un Cicerón, ese Cicerón está cotejado con las fuentes manuscritas más antiguas, con los ejemplares más venerables, esos que yo sí controlo? El impresor no me está garantizando que me dé el texto verdadero de Cicerón, que es el que yo conozco. Ahí hay muchas erratas, hay muchos errores, y lo que se quiere es vender. No, Aldo Manuccio lo cambia. Aldo Manuccio cambia esa mentalidad del impresor. O la propia Biblia, los errores que había en la Biblia y que llevan a Cisneros finalmente a editar la Biblia Poliglota Complutense, porque las Biblias impresas tienen demasiados errores en las ediciones incunables que él conocía. Bueno, pues ¿cuántos de nosotros cuando vemos información en Internet decimos: esa información que hay en Internet no te fíes, fíate de lo que está en los libros impresos? Como si en las Pasacalpe o en la Britis, Enciclopedia Británica, estuviera toda la verdad, porque esté en letra impresa. Es decir, Tritemius, como ven, tiene una relación
una interpretación del libro impreso que no es tan arcaica o tan discutible como nos podría parecer. Luego Trithemius va a publicar todos sus libros en la imprenta y se va a convertir en un autor de bestseller. Superó el síndrome de Trithemius, porque el libro impreso mejoró en su calidad. Pero como digo, Trithemius bebía de un sentimiento mucho más amplio. Petrarca, como ya he dicho, se quejaba de la multiplicación de códices. Guillaume Fichet, en su Retórica, París 1471, añadiría: la invención de Gutenberg nos ha legado los tipos, bla, 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 y lo elogia. Pero añade, pero como diría el Petrarca, es un lector de lo que acabo de citar de Petrarca, el que soñaba en latín, no solo escribía, sino que soñaba en latín, la acumulación de libros no debe confundirse con la accesibilidad de la sabiduría, ya que ésta no procede de la posición de los objetos, sino de las lecturas de las enseñanzas que encierran. Aquí, tanto Trithemius como Petrarca como Fichet están en la misma línea de pensamiento. Por tanto, no es una persona arcaica que dice esto. Y en 1494, por citar un ejemplo, Micer Gonzalo de Santa María, el jurista aragonés, pues cuando publica su Catón en 1494, pues hace la misma crítica del erudito que ve que se le escapa el control del conocimiento y que los libros impresos no están mejorando el conocimiento, al contrario. Codiciaría mucho que viésemos en nuestros días algún excelentísimo y maravilloso hombre en alguna facultad que igualase a aquellos de los antiguos. Paréceme que ha acaecido el contrario, que los ingenios que han encogido y aloquecido después de la abundancia de los libros, como en otro tiempo, cuando había pocos, se descubrían muy grandes ingenios. Claro, la multiplicación de ejemplares, que lo vemos como una virtud, 1494, la multiplicación de ejemplares embrutece a la gente. Y eso es algo que también estamos ahora con las fake news, lo que aparece en Internet, es decir, ¿realmente tenemos una información veraz? Y por no dejarme con Trithemius, Leonardo da Vinci, nuestro gran Leonardo, pues también rechazó el libro impreso. En su libro de pintura habla de la superioridad del arte de la pintura y lo compara con la imprenta, porque la pintura no tiene infinitos hijos, como los libros impresos. Otra vez el tema de la sobreabundancia de ejemplares. Y en otros lugares afirma: no publico ni divulgo. Él no quiere publicar sus obras con libros impresos, porque quiere atesorar su conocimiento, sino que tiene cierta tendencia al secretismo, y luego porque el libro impreso es incapaz de reproducir sus magníficos dibujos anatómicos o tecnológicos. Ahora, como Trithemius, a partir de principios del siglo XVI, Leonardo da Vinci, yo creo que el efecto Aldo Manuccio fue espectacular, hizo modificar de manera muy notable estos síndromes de Trithemius, pues, y como saben ustedes, pensó un sistema para una imprenta que alimentara automáticamente las hojas para acelerar la tirada de los libros y otro sistema para la reproducción fisiotípica de sus dibujos. Sistema que funcionaba, pero que la muerte de Leonardo da Vinci y el desarrollo del grabado silográfico con un Durer o un Raimondi magníficos o del grabado calcográfico pues hizo que la impresión fisiotípica que hacia 1508 inventó Leonardo pues fuera de poco interés. Bueno, y esas actitudes que les he puesto en letra pues también las podemos ver en el arte de la época, y ya con esto termino, aunque no parezca, me ha dicho 5 minutos, pero como iba también, bueno, pues también lo podemos ver en el arte. Yo les reto a que, yo no estoy buscando, les reto a ustedes, pero yo estoy en ello, ver el primer libro impreso en el arte. Un libro impreso del siglo XV que aparezca en el arte. No lo van a encontrar hasta un libro impreso ya hasta avanzado el siglo XVI. Es verdad que hay muchos motivos. Claro, en el siglo XV el arte gótico, tantos santos, los santos no los van a sacar con ningún hable, porque no hay santos de entonces, todos son santos antiguos. Entonces lo lógico es que aparezcan siempre con libros manuscritos, tiene su lógica. Pero cuando los personajes del siglo XV, del principio del siglo XVI, se retratan y empiezan a retratarse con libros, y esos libros nos los enseñan abiertos, claro, si está cerrado no podemos saberlo, pero si nos lo enseñan abiertos, tienden siempre a retratarse con un libro manuscrito, porque el libro manuscrito sigue siendo el más apreciado por los lectores. Y yo me quiero retratar con un libro manuscrito. Yo también les preguntaría a ustedes, ¿cuántos de ustedes, si quieren parecer una persona culta, se ponen, para decir yo, hago usted una foto, dicen, ahí detrás póngase usted en la estantería, donde están los libros impresos. Si yo le dijera a la directora de la Biblioteca Nacional, póngase usted, pues aquí hay tanta gente de la Biblioteca Nacional que se me ha ido la metáfora o el símil, póngase usted con un ebook. Nos rechinaría. O póngase usted con un ebook. La Biblioteca Nacional con un ebook. Bueno, pues ellos también tienen la misma actitud. Tienden a retratarse, como ven, con libros manuscritos, no con libros impresos. Hay que esperar hacia 1530, 1540, 1550, cuando ya está claro que son libros impresos.
Incluso algunos se podrían, este más, este no tanto, identificar, y Fermín de los Reyes me dirá, bueno, pero eso puede ser un incunable con letras iluminadas. Bueno, yo creo que en todo caso me da a mí la sensación de que es un libro manuscrito iluminado. Y bueno, estas actitudes en el siglo XVI se superan, pero en el siglo XVII pues volvemos a esa desconfianza hacia la sobreabundancia de libros. Los libros del XVII son de muy mala calidad y por lo tanto pues aparece la rueda de libros, que casi parece el Google de actual, o las caricaturas del hombre imprenta, una vez que quitamos la sobreabundancia de libros, o nuestro propio Don Quijote de 1604-1605. ¿Por qué se vuelve loco don Alonso Quijano de leer tantos libros? Así que, bueno, pues los libros tienen sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Los incunables, sigamos catalogándolos, sigamos teniendo ese control, sigamos considerando uno de nuestros tesoros como el patrimonio bibliográfico. Pero yo espero haberles medio convencido de que cuando abran un incunable vean que hubo un debate con un contexto histórico, social, cultural, intelectual y económico mucho más amplio que el método de Proctor Hebler o los catálogos colectivos de patrimonio bibliográfico, que hoy son muy importantes, no digo que no, pero veamos los incunables con otra mentalidad. Y bueno, el culpable de todo esto, como ya sabemos, fue Gutenberg. Muchas gracias.